El DJ, sí. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Paula Aguirre. Soy directora de la Oficina de Elementa en Colombia, una organización que trabaja en derechos humanos en México y en Colombia. Y hoy tengo el honor de moderar este panel conformado por 5 mujeres increíbles hablando sobre justicia para las mujeres que consumen drogas, perspectivas globales sobre incidencia y políticas públicas. El objetivo de esta conversación es articularnos y articular un diálogo alrededor del mundo de cara a entender el impacto del sistema de prohibición en nosotras las mujeres. Hoy me acompañan, como les decía inicialmente, 5 mujeres increíbles. Está a mi izquierda Isabel Pereira de Colombia, Melin Schwarzberg de Francia, Charity Monareng de Sudáfrica, Asmin Francisca de Indonesia y Beatriz Maldonado de México. Quiero recordarles a todas ustedes que tienen 10 minutos. Les avisaré cuando queden unos 2 minutos para que terminen su intervención, para que podamos tener un espacio de preguntas con el público. Le doy la palabra a Isabel Pereira. Isabel es experta en derechos humanos y reforma a la política de drogas. Con más de 10 años de experiencia en investigación social, incidencia política y diplomacia, Isabel se ha dedicado a documentar los impactos de la prohibición global de drogas en los derechos humanos, la construcción de paz y la justicia de género, promoviendo cambios a nivel internacional y doméstico. Actualmente es la coordinadora senior en política de drogas para el Centro de Estudios de Justicia y fellow del programa Lidera Colombia 2050 del Instituto Aspen. Y me hace muy feliz decir que también es parte del Consejo Consultivo de Elementa. Muchas gracias, Paula. Bueno, por si acaso va a hacer la presentación en español, si hay alguien que necesite interpretación. Listo. Voy a contarles de este libro que se llama Mujeres, Calle y Prohibición, que lanzamos en el año 2021. Por si acaso, también en el 5º piso, donde están los stands, hay un stand del comité local organizador de la conferencia, donde tenemos publicaciones y son de libre distribución, así que ahí pueden conseguir el libro si les interesa. Primero, este libro empezó tiene un antecedente claro, y es que De Justicia venía haciendo un ejercicio de documentar las barreras para acceso de medicamentos fiscalizados en distintas ciudades del país, tanto para uso en cuidados paliativos, pero también su uso en tratamiento del consumo por heroína. Una de las ciudades donde investigamos esto fue en Pereira y Dos Quebradas en el año 2017, y el aliado local que conocíamos allá, que era una organización de reducción de daños que se llama la Corporación Teméride, estaba recibiendo muchos casos de mujeres que usaban drogas y no había una ruta clara sobre cómo se respondía a esta situación. Generalmente la única oferta disponible era quitarles los hijos, pero no había nada más que ofreciera ni los servicios de reducción de daños ni los servicios de salud cuando había una mujer que usaba drogas. Fue en ese momento entonces que vimos que había un vacío en documentar de qué manera se relacionan de forma distinta las mujeres en entornos de consumo, sobre todo en entornos de mucha precariedad social y económica. ¿Y dónde estaba el testimonio de estas mujeres? Porque a menudo, cuando esta organización local quería proponer algunos cambios de política pública, siempre le pedían que mostrara la investigación, que dijera lo que ellos sabían, pero no estaba escrito en ninguna parte. Ese fue entonces el punto de partida. Queríamos mirar la intersección de reducción de daños, política de drogas y derechos sexuales y reproductivos en esta población. El proceso de investigación entonces se hizo conjuntamente con esta organización, con la Corporación Teméride, y había unos puntos de partida, 3 puntos de partida claros. El primero es plantearnos la mirada al uso de drogas desde el feminismo, es decir, qué implica entender que el uso de drogas es una traición al mandato de género, a una expectativa social que hay de que las mujeres no vamos a correr riesgos y que vamos a poner primero a los demás por encima de nuestro propio interés o placer. Y eso lo podemos aprender y entender desde mirar el feminismo como los lentes que nos permiten observar eso. Lo segundo, desde una mirada de la desigualdad y qué implica vivir en entornos de pobreza y desigualdad socioeconómica, donde es muy distinto pensar en la reducción de daños cuando la persona logró ahorrar $2 para conseguir su sustancia del día, y si no es la sustancia que espera, pues igual la va a usar porque no tiene cómo conseguir más para comprar otra dosis. Y muchas cosas que hay alrededor de lo que implica estar en contextos de precariedad. Y lo tercero es una visión también crítica a la misma reducción de daños y a cómo el modelo de la reducción de daños ha sido insuficiente para incorporar un enfoque de género, que son cosas que les contaré ahorita. En últimas, entonces, la pregunta es, ¿qué consecuencias hay por vivir en el mundo como mujer en contextos de precariedad material y además escoger usar drogas? Entonces, el lugar.
Pereira y Dos Quebradas es una ciudad, es una ciudad que son dos ciudades, digamos, son dos ciudades, pero se comportan como una sola ciudad. Las separa solo un puente donde hay un río y el control social del uso de drogas está muy demarcado en que en el lado de Pereira, que es la ciudad más grande, se vende, se distribuye, pero está prohibido el uso de heroína en Pereira. Entonces la gente tiene que cruzar al otro lado del puente, a Dos Quebradas, donde están lo que se llaman los chuteaderos, digamos los puntos de inyección. Pero también en Pereira están la mayoría de los puntos de trabajo sexual. Entonces, la investigación tenía que ubicarse en esos lugares donde están los recorridos de las mujeres que usan drogas. En Pereira, en escenarios de trabajo sexual, que debo decirles fue internamente entre el grupo de actores un debate muy difícil, cómo abordar la situación de trabajo sexual cuando las dinámicas que estábamos viendo de las mujeres que estábamos entrevistando no eran propiamente de trabajo sexual, sino que rayaban más bien en asuntos de explotación sexual. Este control territorial del narcotráfico y de dónde se puede consumir y dónde no, entonces implica que la población es muy itinerante y se tiene que mover de un lado al otro haciendo recorridos muy largos. Y que es una ciudad que ha tenido una respuesta comunitaria, sobre todo basado en los modelos de entrega de material higiénico para inyecciones más seguras. Empezamos la investigación con un diseño de una encuesta, de hecho una entrevista, que era bastante larga, tenía 5 secciones. Queríamos caracterizar socioeconómicamente a la población, queríamos identificar las trayectorias de consumo, queríamos identificar cuál había sido su experiencia en materia de derechos sexuales y reproductivos, preguntamos por acceso a interrupción voluntaria del embarazo, por acceso a planificación familiar y sus condiciones de salud general. Logramos 54 entrevistas, más o menos entre una población que estimamos que sean alrededor de 300 mujeres en esa zona que usan drogas, de esa población en particular, sobre todo población inyectora o población trabajadora sexual. En una de las fotos que estamos acá, estamos en chuteaderos, son salas de consumo no supervisados que están en las casas de la gente de los barrios. Luego fuimos a una segunda visita donde queríamos hacer un proceso de fortalecimiento de habilidades que ellas mismas nos estaban pidiendo. Entonces era un momento en el que había un interés de algunas de las lideresas de ese espacio en conformar procesos locales organizativos. Entonces, en virtud de eso, desarrollamos unos talleres de habilidades de comunicaciones y voz propia, que pasa de hecho por poder reconstruir la historia propia, porque muchas veces se le pide a la gente que cuente su historia, pero para contarla hay que saber construirla y cómo la contamos y cómo reconocemos nuestra propia historia como algo que la demás gente quiera escuchar. Entonces, en esos espacios los hicimos en la segunda visita y también una devolución del primer borrador, confirmación de que los contenidos estaban de acuerdo con lo que ellas querían que se contara. Anécdota, habíamos anonimizado todos los nombres de las entrevistadas porque pensábamos que no querían que saliera su nombre. Y cuando les entregamos el libro, todos nos dijeron, no, pues esa soy yo, ¿cómo no va a salir mi nombre si soy yo? Entonces tuvimos que cambiar un documento que es larguísimo, lo van a ver, cambiarle los nombres otra vez para volver a ponerle su nombre. Y luego lo que hicimos es unos lanzamientos que hicimos en calle y también como en espacios más institucionales. Entonces acá en esta segunda está lo que llamamos el lanzamiento comunitario. Hicimos el mismo recorrido que habíamos hecho para las entrevistas, pero para hacer unas devoluciones de los libros. Algo curioso que pasó fue que los hombres con los que nos estábamos encontrando nos pidieron mucho el libro porque hablaban de sus compañeras, de sus hermanas, de sus primas y decían, yo quiero llevarle esto a ella porque no creo que ella sepa que esto existe y quiero también compartirlo con ella. Y luego un espacio... el que está abajo con las velas, con el grupo que quería en ese momento conformar una organización de incidencia política de trabajo sexual, que bueno, en este momento eso finalmente no se dio, pero se intentó. En últimas, el libro lo que intenta recoger es la categoría del espacio como lugar donde ocurre el consumo y qué condiciones del espacio determinan ese consumo. Y el espacio son muchas cosas. El espacio es el cuerpo de las mujeres y las experiencias que ellas habían tenido, muchas de ellas con experiencia o de abandono crítico en la infancia o inclusive de violencia sexual. El espacio también la casa, cómo era ese hogar, cómo era esa familia. El espacio también es el barrio, haber visto las drogas desde muy temprano, que sus familiares, amigos, hermanos estuvieran involucrados en estas dinámicas. La olla es, como decimos acá, como el sitio de expendio, que la olla era cercana, o sea, era muy cercana al lugar donde vivían.
Los sitios de trabajo sexual también es ese espacio que en momentos es escasa, pero en momentos también es un espacio de mucha violencia. Los hospitales donde las rechazan, las estaciones de policía donde les plantan drogas para poderles cargar un corparendo, los centros de tratamiento donde no están adecuados a las necesidades de las mujeres, ni siquiera en términos de horario, y el ICBF, que es el Centro de Protección de Menores, que salía mucho porque era la única entidad con la que tenían mucha más interacción. En términos de las mujeres que entrevistamos, de las 53, 10 no dieron información de la edad promedio era de 19 años, 44 tenían entre 13 y 18, 22 entre 19 y 30, y 29 del total habían iniciado el consumo antes de la mayoría de edad, que es una de las cosas que pues lo hemos escuchado en muchos espacios, como esta necesidad de retrasar la de inicio de consumo. En este caso, un poco menos de la mitad había iniciado antes de la mayoría de edad. En hallazgos sobre violencias, por supuesto, ya lo estaba mencionando, como este tema del continuum de violencias, no es que porque llegaron a usar drogas entonces se encontraron con entornos violentos, la violencia venía desde mucho antes, venía desde la casa, y el hecho de involucrarse con uso de sustancias se volvía un refugio de donde podían estar en espacios que fueran menos violentos de los que estaban en sus hogares, sea con los papás, con los hermanos mayores, con tíos, abuelos, y parecía cumplir también en algunos casos una suerte de automedicación. Entonces, sí había cuando nos contaban sus historias de sus primeros consumos, eran unas reflexiones de: en ese momento sentí alivio, en ese momento me sentí acogida, en ese momento me sentí más tranquila. Y luego el segundo hallazgo sobre violencia era el tema del autoestigma, una suerte ¿cómo decir?, de surrender, como de resignación a la violencia. Es decir, como soy una mujer que usa drogas, entonces por eso es que la policía me puede patear, por eso es que los hospitales me pueden rechazar, por eso es que todo eso. Y decía, no sirve entonces denunciar nada porque había un autoestigma tan interiorizado que no había ninguna expectativa de que denunciar sirviera de algo. En temas de salud, salió mucho en temas de derechos sexuales y reproductivos que el acceso a interrupción voluntaria del embarazo era sorprendentemente fácil. Entonces era, por supuesto, no, pues es una mujer que se está chutando, entonces rapidísimo se activa la ruta para poder proceder a esa interrupción voluntaria del embarazo. Pero también en términos de pérdida de ventanas de oportunidad para el cuidado, porque muchas de ellas sí hubieran querido tener acceso a ruta de tratamiento o de algunas formas de reducción de daños en el momento que conocían que estaban en embarazo, pero nunca esa oportunidad se daba, solamente se les derivaba directamente a esta entidad de cuidado de menores. Y el tema en hallazgos sobre salud también, ya lo habíamos visto en el libro anterior, pero lo volvimos a encontrar muy marcado en este, es que los modelos de tratamiento y los modelos de reducción de daños están desconectados de los itinerarios de ellas. Ellas siguen ejerciendo el rol de cuidado de sus hijos e hijas. Y, por ejemplo, los programas de metadona, que son de dispensación en cierto horario, abren justo en el horario donde ellas tienen que ir a dejar a los niños en el colegio. Y luego les decían, claro, es que usted no está demostrando voluntad de venir acá a acudir a tratamiento. No, es que yo tengo responsabilidades y no solo esta mi vida. Sí, se trata de acceder a tratamiento, pero esa no es mi única prioridad y están mis hijos también. Por último, les quería dejar algunos relatos que nos compartieron. Entonces los voy a leer pues con el permiso de ellas que, como les decía, querían que sus nombres aparecieran. El primero es de Laura Lisset. Dice: mi familia a mí nunca me ha apoyado. Desde que yo comencé el tema del consumo, ellos ven como si el consumo y la prostitución fuera una lleva y entonces ya te tocó y te quedas contagiado. Entonces a mí prácticamente yo estoy sola. Mi mamá murió hace 8 años, también era prostituta y mi papá aún vive, pero eso y nada porque nunca me ha ayudado en nada. Esa fue Laura Lisset. Y Lady nos contaba: yo no he sido mala madre, es que yo vine a coger el vicio favorita. Entonces, ¿por qué me los van a quitar si yo he sido bien? Yo he sido firme, dándole la liga. Tenga 200, tenga 100, tenga 50. Si no tengo más plata, es también porque la droga me quita plata. Y esta cosa de la dificultad que es sostener el cuidado y el consumo en contextos de precariedad. Lo que hicimos después de la publicación, porque la publicación tenía como un... bueno, y anuncio por ahí, Sergio me hizo el favor de traer libros y están por ahí, los que quieran. El libro es grande, es muy largo, pero queríamos también como una guía práctica que sirviera a nivel local, y lo que sacamos fue esta guía para proteger derechos sexuales y reproductivos. Está formulado de tal manera que desde un funcionario hasta una mujer que usa drogas puede llenarlo y casi que aprender con la guía qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces esta era una parte como para abordar esta necesidad de integrar
la protección de derechos sexuales y reproductivos con esta población que generalmente no es atendida. Pero obviamente salen un montón de otros temas que los hemos escuchado aquí, yo creo que en todos los paneles, y es la financiación constante para la reducción de daños y que sea con procesos participativos. Seguimos teniendo este problema hoy en día, a pesar de que en Colombia, y pues estamos en la conferencia acá porque estamos cambiando el paradigma, pero el cambio de paradigma todavía no se está materializando en que haya una financiación constante para estos servicios. El tema de atención a violencia y trauma en la infancia, parece obvio decirlo, pero no sobra decirlo, es que ninguna de ellas a los episodios de violencia, inclusive de violencia sexual que había vivido, había tenido algún tipo de atención psicológica de ninguna manera. Entonces esta cosa de nos preocupa mucho que la gente use drogas, pero nunca nos preocupa atender una violencia en un momento más temprano. Y lo que les decía de las rutas de tratamiento ajustadas a los roles de género que ellas siguen cumpliendo por sus roles de cuidado. Y finalmente, entonces, ahí los links, pero los pueden buscar en la página de Justicia, tanto del libro como de la guía, que son de descarga pública. Y muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Después de entender este caso colombiano sobre los impactos que hay por vivir como mujer que usa drogas en contextos de precariedad material, interseccionando con situaciones de vulnerabilidad como la explotación y la violencia, pasamos a la presentación de Melín. Melín nos va a hablar sobre mujeres condenadas a muerte por tráfico de drogas. Aquí voy a presentarla en inglés, pero ella va a hacer su presentación en español para que lo tengan en cuenta para la traducción. Melín is a human rights professional with over 6 years of international experience, specializing in advocacy for marginalized groups, particularly women and children. Currently, head of international advocacy and women and gender project at the World Coalition Against the Death Penalty. Melín leads initiatives addressing gender-based discrimination in capital punishment and coordinates the Gender Working Group. Hola a todos y todas y todes. Hablar en español porque somos en Colombia, pero disculpen si mi español no es tan bueno que antes. Quería mencionar que esta intervención ha sido preparada en colaboración con Women in Harm Reduction International Network, que es una plataforma global que promueve enfoques de reducción de daños para mujeres y personas de género diverso. El martes, durante la mesa redonda sobre deconstruir el poder, Ali Bantu y otras personas destacaron cómo la guerra contra las drogas opera como una herramienta colonial y racial diseñada para controlar y matar los cuerpos de quienes el Estado considera como menos útiles. Hoy, un poco en continuidad con esta reflexión, quiero hablar de la pena de muerte como una de las expresiones más extremas de estas políticas punitivas que además de ser herramienta profundamente enraizada en el colonialismo y el capitalismo, también está al servicio del patriarcado. En particular, quiero llamar la atención sobre un tema muy a menudo olvidado, que es el impacto de la pena de muerte por delitos de drogas en las mujeres. De manera más específica, me gustaría destacar por qué puede ser estratégico para el movimiento abolicionista y el movimiento de reformas de políticas de drogas y quienes trabajan con y para mujeres involucradas con el sistema de justicia penal, reforzar vínculos para crear sinergias. Pero para empezar, quería darles unas cifras al nivel mundial. Desde el 2010, las tasas de encarcelamiento de mujeres han aumentado de un 17%, un ritmo mucho más mayor que el de los hombres. Uno de los factores principales siendo el aumento de las políticas punitivas en materia de drogas. Al menos 35% de las mujeres encarceladas en el mundo están condenadas por delitos relacionados con las drogas. Y estos delitos constituyen una de las causas más comunes por lo que las mujeres reciben pena de muerte en el mundo, el otro siendo el homicidio cometido muy a menudo en contexto de violencia basada en género como acto de sobrevivencia. Algo importante de destacar es el impacto desproporcionado de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas en mujeres. Y aquí tienen unas cifras. En Malasia, por ejemplo, en el 2019, el 99% de las mujeres condenadas a muerte lo fueron por delitos relacionados con las drogas, en comparación con un 70% por los hombres.
Pero ¿quiénes son estas mujeres? Quería darles el ejemplo de Mary Jane Veloso, que tal vez algunos de ustedes ya han escuchado. En el 2010, Mary Jane, que es una trabajadora doméstica migrante filipina, fue detenida en Indonesia porque transportaba 2.6 kilogramos de heroína y fue condenada a muerte después de un juicio que no respetó el derecho a un juicio equitable. Mientras estaba buscando trabajo para mantener a su familia, fue engañada por reclutadores que le prometieron un trabajo legal, pero la utilizaron para transportar drogas sin saberlo. Durante el juicio no recibió asistencia jurídica adecuada, entre otros no hablaba la lengua del juicio y le apuntaron un estudiante que no tenía las competencias suficientes para acompañarla. Este caso de Mary Jane muestra cómo la pena de muerte y las políticas punitivas afectan sobre todo a personas marginalizadas. En Asia y Oriente Medio, la mayoría de las mujeres que son condenadas a muerte lo son por delitos de drogas y a menudo resulta de explotación, coacción y pobreza. Gran parte de ellas fueron involucradas con o sin conocimiento, eso creo que lo van a hablar luego en la mesa, pero algunas sí con conocimiento, no hay que quitarles su agencia, como partes de estrategia de sobrevivencia para mantener a sus familias. La pobreza no es neutra desde un punto de vista de género, ya lo sabemos, y en estas cadenas suelen asumir roles de bajos niveles y altos riesgos, a veces presionados por sus parejas, son blanco frecuente de redes criminales que se aprovechan de su vulnerabilidad, incluso mediante fraude romántico. Y algo interesante que no tendré el tiempo de profundizar, pero es el papel, los estigmas de género durante los juicios y cómo la justicia condena a las mujeres que no respetan el mandato de género por ser mujer dócil, buena madre, etc. Pero luego la pregunta es un poco ¿qué hacen los movimientos abolicionistas y de reforma de políticas de drogas frente a estas realidades? Aquí quería señalar pero creo que lo hablaron ayer en la plenaria, los sistemas internacionales de control de droga y de derechos humanos han sido desconectados durante muchos años, aunque ya estamos viendo unas evoluciones. Pero al mismo tiempo han sido, no miraron la perspectiva de género igual al dentro del movimiento abolicionista. En el 2018, una organización que se llama el Cornell Center on the Death Penalty Worldwide publicó un informe que pone de relieve la discriminación sistémica por motivos de género en la pena capital. Este trabajo abrió reflexiones muy grandes para el movimiento abolicionista. En el 2021, la Jornada Mundial en contra de pena de muerte, que es todos los 10 de octubre, se enfocó en la realidad invisible de estas mujeres. Y desde el 2022, a través de la Coalición Mundial, estamos implementando un proyecto que tiene como objetivo promover un enfoque interseccional de género adentro de los esfuerzos abolicionistas. Aquí algo que me parece importante, interesante destacar, es que dar visibilidad a la realidad de estas mujeres permitió y permite reforzar la narrativa abolicionista, demostrando con los ejemplos de estas mujeres que la pena de muerte debe ser abolida porque no respeta el derecho a la no discriminación y funciona como una herramienta de eliminación social dirigida de manera desproporcionada contra personas pobres, racializadas, con discapacidades, etc. Pero además permite, utilizando el ejemplo de la pena de muerte, abrir otros espacios estratégicos de reflexión y discusión sobre, por ejemplo, las reformas de las políticas de drogas o del sistema de justicia penal. En este sentido, algo que quería enfatizar hoy es la importancia de reforzar alianzas entre estos movimientos abolicionistas, de reforma de políticas de drogas y de reforma del sistema penal con enfoque de género. Que hemos dicho con este proyecto es que primero crear alianza permite diversificar los puntos de entrada para generar cambio. Lo que hemos visto es que hablar de discriminación interseccional de género nos permitió hablar de abolición de pena de muerte con gente que no querían hablar de esto antes y que entrando con el enfoque de género les permitió entender cómo eso era relacionado con su trabajo.
Hemos podido también movilizar nuevas herramientas de incidencia, por ejemplo, en el marco de la incidencia que estamos haciendo en las Naciones Unidas. El movimiento abolicionista se movilizó con el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, el Comité CEDAW, lo que permitió reforzar las voces de los expertos de las Naciones Unidas para pedir a los estados la abolición de la pena de muerte. Por lo tanto, creo que estrategias similares podrían trabajarse con los espacios estratégicos de reforma de las políticas de drogas, como la Comisión de Estupefacientes. Luego, al crear alianza, hemos podido reforzar la magnitud y el impacto de nuestras voces. Por ejemplo, desde el inicio de este proyecto, el número de organizaciones de derechos de mujeres, de derechos de personas que defienden las personas LGBTQ+, también se están movilizando para la causa abolicionista, y al revés, vemos el movimiento, organizaciones abolicionistas que se movilizan para gran campañas, por ejemplo, el 25 de noviembre, etc. Y otro punto es que al crear alianza hemos podido reforzar nuestras expertise y nuestros conocimientos aprendiendo de las personas expertas y con experiencia de vida, lo que nos permita mejorar la calidad de nuestro trabajo. El movimiento abolicionista realmente aprendió mucho trabajando, colaborando con organizaciones que ya tenían esta expertise y que permitió hacer crecer nuestros enfoques. Así que por eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hemos hecho? Primero, lo que hemos visto es la importancia de reformar plataformas de intercambios comunes. En el marco de este proyecto, por ejemplo, hemos creado un grupo de trabajo sobre género y pena de muerte que está integrado por organizaciones abolicionistas, pero también organizaciones que defienden los derechos de mujeres y participan en políticas de reforma de drogas. Por ejemplo, tenemos colegas de Women Harm Reduction International, pero también de la Red Internacional de Mujeres Ancianamente Encarceladas, no sé cómo se dice en español, colegas de Harm Reduction International, pero también hemos podido reforzar el intercambio de herramientas, conocimiento y buenas prácticas, y hemos ido desarrollando varios informes, reportes. Tengo aquí, por las personas interesadas, un manual que incluye un poco con consejos útiles sobre cómo llevar a cabo una incidencia abolicionista internacional que incorpora una realidad de género, incluyendo algunos tips para trabajar con la Comisión de Estupefacientes. Aquí un poco los puntos claves que quería destacar es que no podemos y no podremos crear cambios si no incluyamos y no reconozcamos las realidades de todas las personas. En este sentido, es necesario que el movimiento abolicionista y de reforma de políticas de drogas consideren con atención la realidad de las mujeres y personas de género diverso condenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas, pero también que construir puentes entre nuestros mundos es necesario, además es estratégico. Podemos crear caballos de Troya para reforzar oportunidades de cambio, por ejemplo, hablar de discriminación interseccional de género frente a la pena de muerte o políticas punitivas de drogas. Puede ser caballo de Troya para hablar de pena de muerte y de reforma de política punitiva, y de manera similar, hablar de pena de muerte puede permitir hablar de reforma del sistema punitivo en cuanto a políticas de drogas. El otro punto es la importancia de trabajar e incorporar personas con experiencia vívida en el centro de las políticas y reformas. Y aquí quiero decir que para mí el movimiento de reducción de riesgo es un poco nuevo porque estoy en la parte de pena de muerte y aprendo mucho de en qué medida las personas con experiencia vívida sí hacen parte y sus voces son oídas, lo que no es el caso para nada en todo el trabajo acerca de la justicia penal. Personas con experiencia vívida respecto a la prisión, la cárcel, no están escuchadas y no se incluyen en las discusiones y los foros, así que creo que eso realmente es un aprendizaje muy, muy importante. Y el último punto es la importancia de reflexionar colectivamente sobre estrategia para financiar nuestras acciones. Hoy en día, con esta crisis de financiación que afecta especialmente a las organizaciones que trabajan a favor de los derechos de género y de salud pública, la justicia para los grupos marginados hace más que nunca esta reflexión muy, muy importante. Así que nada, les dejo aquí el website de la coalición donde pueden encontrar una página con muchos recursos, y también de Women Harm Reduction International
Network. Y aquí, si le interesa, realmente les recomiendo este informe que es súper interesante, que hace un overview de mujeres condenadas a muerte por ofensas relacionadas con drogas y que realmente pone de relieve este enfoque de género muy importante. Gracias. Muchas gracias, Melín. Hablando del impacto desproporcionado, me parece que es muy valioso, antes de darle la palabra a Charity, resaltar cómo los estereotipos también han impactado en la justicia, castigando con mayor fuerza a las mujeres que no cumplen con los roles de género tradicionalmente entendidos y que han sido impuestos, como el ser una buena mujer, una buena madre, una señora o una mujer del hogar. Y también la importancia de visibilizar estos casos de cara al fortalecimiento del movimiento abolicionista y de potencializar las alianzas. Pasamos a Charity. Charity nos va a contar sobre mujeres que venden drogas en Ciudad del Cabo. Charity is the Executive Director of Students for Sensible Drug Policy International and a leading voice in youth-led drug policy reform. She holds degrees in criminology, international studies, and social development, and is currently pursuing a PhD in public law at UCT. Charity also serves on several boards and has advocated for policy change across national, regional, and global platforms. She's going to speak in English. So, thank you so much, Paula. So, I'm going to be presenting on my current PhD research on female drug sellers in Cape Town. However, I have adapted the presentation to fit the context, and not necessarily the context, but the panel. But I will end with the conclusion that will refer back to my PhD, because it does have to be philosophical, as it should. So what do we know? And really setting the scene. So the drug trade is often seen as a male-dominated world where men are the key players, leaders, traffickers, and enforcers, while women are sidelined as secondary actors or mere victims. Women in the drug trade are frequently stereotyped as passive participants, primarily portrayed as drug mules, coerced into smuggling, or as victims of male exploitation. So this narrative reduces the roles of those to those of exploitation and victimhood, ignoring their agency and active participation. The queen pin myth is, and it's overshadowing rather. So the idea of the queen pins, women who hold powerful positions within drug networks, exists, and it is often sensationalized or dismissed. So we've watched The Queen of the South in South Africa. It's a hit show. We know about Griselda, and so we sensationalize queen pins, and at times they usually just are dismissed. So the complex realities of women who exercise significant influence, manage operations, and navigate power dynamics within the drug trade are largely ignored. And this was what I've found, especially in research in Africa, where women in the drug trade are really seen as just monolithic, uneducated, and so forth. And so the point of my research was really to reintroduce these women back into the drug trade discourse, but also into the drug discourse altogether. So it is based in South Africa, so a bit of context. So South Africa, like many of our countries, have punitive laws disproportionately affecting women, especially Black and poor and marginalized women. Criminalization intersects with poverty, gender-based violence, and systemic exclusion. Many women are pushed into informal drug economies, a survival strategy, and harm reduction services are limited, underfunded, and not gender responsive. Stigma and fear of arrest drive women away from health and support systems, and South Africa's drug policy urgently needs feminist rights-based human rights reform. So this is just a snapshot of incarceration rates and really the overcrowding of our prisons in South Africa. So globally, women are convicted for drug-related crimes tend to be overrepresented in prison populations. I can't really see that. Yes. So in 2018, the UNODC reported that 35% of women in prisons worldwide were convicted for drug-related offenses, compared to 19.6% of male prisoners. This is also reflected in South Africa. The availability of gender disaggregated data and on the number of women in prison, incarcerated rather, for drug-related offenses is quite low.
So we'll only see snapshots, or we'll have to like really go to like the Department of Correctional Services to get information on the gender disaggregated data on the reason why women are in prisons. So in South Africa, the latest DCS data shows that in 2021 to 2022 financial year, the general prison population was 143,223 with the bed space of 108,804. So already our general population of prisons is overcrowded, even though women compose a very small percentage. I think it's like 2% of incarcerated people. They are in there for very socioeconomic crimes and non-violent drug-related offenses. So this is just some stats on 3 correctional services centers where we have, I mean, the rates of overpopulation in our prisons is, quite intense and really high. And for such a small portion of women, I mean, overpopulation is really because of incarceration for minor drug offenses. So the reason why I got interested in the topic was because we started seeing in the media, I think for the past 5 years, about really high-level women and queen pins being arrested or hits being put on them in the media. So for example, in Cape Town, Women 58 bust with drugs en route to prison inmates. In Mpumalanga, women nabbed for drug dealing 3 years after conviction on similar charges. Cheryl Cwele, who was the wife of South Africa's intelligence minister, was sentenced to 12 years in jail for drug trafficking. And then in Durban, there was a rise and fall of Durban's drugs gang, I guess, godmother. And she was a very young woman who inherited the drug trade, the gang that her boyfriend was leading, and she eventually rose to power and was gunned down. So that's why I really got interested, because I was like, I don't see much research on this in Africa, and so I really wanted to delve deep into it. So my research questions, 2 research questions. So what are the lived experiences and motivations and realities of women working in the illegal drugs trade in South Africa? And we'll be using intersectional criminology as an appropriate theoretical approach to address the gender blindness underpinned in drug selling research in South Africa. My objectives are to really just explore the motivations and complex roles of female drug sellers in South Africa, examining how their experiences support or challenge mainstream theories of female criminality, to challenge the victim narratives and develop an alternative interpretation of women's participation in the illegal drug trade in South Africa, to evaluate the appropriateness of intersectional criminology in addressing gender blindness and drug dealing, research in South Africa, and to also theorize South Africa's drug dealing experiences and how they construct their identities from their discourses, and to enhance feminist criminology by providing a non-Western perspective on female involvement in the drug trade, contributing to broader literature on organized crime and drug selling. Okay, so these are just initial findings from a few of the people, the women that I interviewed. So as I mentioned, the monolithic African woman that's involved in the drug trade, very uneducated, but this was not what I found. So a majority of the women that I interviewed have completed high school. Many previously worked in formal economies or formal jobs. They chose to sell drugs for flexibility, economic survival, and autonomy. One of the women also mentioned to me that when she was working in the formal space, she spoke about how there was a time when her mom was sick, and because of the strict, I guess, laws within her company, she wasn't able to go and care for her mother. And that led her to eventually leave her job and decided that there was she used to go to music festivals, and she said she identified a market and she saw potential. So that's how she got involved. And so the women identify gaps in the market and show entrepreneurial thinking. Some of the other findings was that one of them spoke about how they just want to spoil their parents and kids sometimes on birthdays and holidays, and so the drug trade allows them to do these things and also affords them the luxury. It ensures the trade, they enter the trade to support recovering parents. Care responsibilities and drug selling are intertwined and not contradictory. One participant, who was almost 40,
spoke about how when I initially presented the research to her, she was like, are you going to use my name? Because I don't want my family finding out about what I do. And then another participant spoke about how her family knows, but they never ask questions. So when I started my field work, it was during Ramadan. And so quite a few of my participants are Muslim because I'm doing my research in Cape Town, which is majority of the population in Cape Town are Muslim. So some participants, especially older Muslim women, expressed discomfort discussing their involvement. Interviews during Ramadan raised religious, emotional, and cultural tensions. There's a fear of shame and social judgment, shapes how women navigate visibility and silence. And then silence can be a form of protection, respectability, or resistance. And so my initial analysis, based on some of the interviews, is that my data challenges common stereotypes of women in the drug trade as uneducated, desperate, or deviant. Instead, many of my participants demonstrate agency, rational decision-making, and care for their choices. The transition into drug selling is often shaped by the need for flexibility, survival, and emotional and familial responsibility. There's also a recurring theme of silence and secrecy, reflecting the stigma, gender, shame, and community surveillance women's face, and particularly older women and those from religious and close-knit families. Resistance to interviews during Ramadan further highlights how faith and cultural identity intersects with both drug use and research ethics. So, in adapting my research to fit the panel, so why do we need to start thinking about female drug sellers? So there's the unseen dynamics, trying to break the silence of women's roles. So women's involvement in the drug trade has long been ignored or minimized, often overshadowed by male-centric narratives. So by acknowledging their presence, we can better understand the full scope of how these markets operate, revealing the nuanced and complex roles that women play and how low-level selling to leadership positions. Female drug sellers are not just passive participants, they're actively shaping drug markets. Their role in distribution networks, decision-making, and managing operations contribute significantly to the functioning of these markets, and understanding these dynamics is crucial in crafting effective and accurate responses. Women in the drug trade are often portrayed as coerced mules or victims of male exploitation. This narrow view fails to recognize their agency, economic motivations, and strategic involvement. And so rethinking these roles challenges harmful stereotypes and provides a more realistic picture of women's participation in the drug economy. Many women enter the trade due to economic necessity, personal choices, or as a means of navigating restrictive social conditions. And so by understanding the motivations and strategies, we appreciate the resilience and agency that these women demonstrate, reframing them as active participants rather than mere victims. And so the implications for public health and policy development: current harm reduction and drug policy efforts often fail to address the specific needs of female drug sellers, focusing predominantly on male users and sellers. And so by recognizing women's roles, we can develop gender-sensitive interventions that better address their unique health risks, safety concerns, and socioeconomic challenges. And then there is a significant lack of data on female involvement in drug markets, especially in Africa, leading to policies that overlook their needs. And so improved data collection that includes gender-specific information can help create more targeted, effective programs, from harm reduction services to economic empowerment initiatives. And so by understanding the factors that drive women into drug selling, we can better develop programs that provide viable economic alternatives, education, training, and financial support tailored for women who can offer realistic pathways away from the trade. And also women in drug markets face unique risks, including gender-based violence, limited access to healthcare. Gender-specific harm reduction programs can address these challenges by offering safer environments that support and tailor their needs. And so, as I mentioned, I have to end with a philosophical conclusion. So, as I was doing my research, I realized that I'm not really writing about female drug selling. So, the real puzzle and part of my conceptual framework was looking at female truck drivers as well. So these are women that operate in male-dominated industries. There's stereotypes around them. And so
the real puzzle is not why these women commit the crimes or work as truck drivers, but why society expects them to abandon their femininity when they do so. And so by focusing on the gendered performances, we see that the deviation lies not in the women's bodies, but in the narrow forms or in the narrow norms of these occupations. So the problem is that women are entering these spheres, but how our theories have long assumed that these spheres are male-dominated, and then women in these spaces do not surrender their femininity in these spaces. They actually resignify them. Yes, so they don't surrender their femininity, they re-signify it. So they show that care, competence, and collaboration, the so-called feminine virtues, can hold their own even in the grittiest arenas. And so in confronting the stereotypes of female drug sellers or truck driving, these women expose the fragility of masculine models or masculine ideals and those stereotypes hold. And in short, femininity has the last word. Thank you. Thank you, Charity. Gracias por invitarnos a pensar y a poner sobre la mesa el reto de cómo las narrativas han reducido a las mujeres que venden drogas al rol de víctimas sin entender las complejidades y la interseccionalidad que hay detrás de toda una matriz que se construye a partir del género, el poder y las estructuras sociales. Ahora vamos a pasar con Asmin. Asmin nos va a contar sobre cómo opera la justicia para mujeres y niños y niñas que usan drogas. Asmin serves as a senior human rights lecturer at the Faculty of Law at Atma Jaya Catholic University. She is also the founder of the Indonesian Center for Drug Research. Her research predominantly examines human rights and drug policy, and she has a number of publications exploring the intersection of drug policy and law with the rights of women and children. Thank you, Paula. Good afternoon, everyone. Thank you for coming to these sessions. I will present our current research titled The Unheard Voices Towards Women and Children in Indonesia, Drug Law and Policy. And my colleague Eko Adi and I, along with a team of young researchers at the Indonesian Center for Drug Research, are conducting this study to explore the complex interplay between gender issues, the international criminal justice systems, and drug-related offenses, particularly concerning women and children. Our research also gathered data and evidence illustrating how tough a drug law under the war on drugs narrative in Indonesia has led to human rights violations and created negative life costs for women and children. Ultimately, we aim to propose an alternative model for Indonesian drug law and policy. For context, our center, in collaborations with other civil society organizations and also communities of people who use drugs, is advocating for the decriminalizations of drug use in Indonesia. Unfortunately, this concept has not yet been accepted due to a misunderstanding that criminalizations equates to the legalizations of all drug-related activities. And during this research, we use mixed methods, and also maybe I will give you a context that the Indonesian drug situation reveals an increasing number of cases despite stringent penalties ranging from minimum sentence to the death penalty. Our database collected from all Indonesian district court between 2014 and 2023 currently holds 216,413 cases, though the actual number is likely higher than that. Women constitute 5.5% or around 11,900 of these drug offenses, with methamphetamine being the most prevalent substance involved. Geographically, the cases are distributed relatively evenly across the Indonesian archipelago, owing to our strategic locations in Asia,
with virus borders in Asia and the Pacific. Shifting our focus to the situation of children in Indonesia, our database of the drug-related cases include 1.1% or 2,382 cases involving children. Within these child-related cases, 5.5% or 131 cases are girls. Despite Indonesian stated committed to the new paradigm in its juvenile criminal justice system, emphasizing restorative justice for children, particularly youth who use drugs, a significant proportions of these cases, at least 60% of youth as a drug offenders, result in imprisonment. While Indonesia juvenile criminal justice mandates closed trial for cases involving children as a procedural requirement, this practice creates another challenges in evaluating and monitoring whether the rights of the young defendant or accused are fully upheld. These include the right to qualified legal representations, the sufficiency of evidence, and the ability to communicate outside the proceeding or connect with their families. Regarding the type of drug involved in children offenses, methamphetamine is the most common, followed by cannabis and synthetic cannabinoids, with ecstasy being the last frequent. Regarding women in the drug scheme, methamphetamine is the most prevalent drug involved, as indicated by the green sections of the chart, with possession of or use are being the primary offense for female drug offenders. Heroin cases involving women have decreased since 2016. However, the proportions of female drug offenses related to the MDMA or ecstasy possessions, shown in the light blue, is twice that of male offenders. Regarding drug seizures, as evidence and the sentence imposed by judges, a significant portion of cases result in imprisonments for possessing small quantities are both in methamphetamine and cannabis users. Indonesia drug threshold is outlined in the 2010 circular letter of the Supreme Court, which specify maximum of 5 grams for cannabis, 1 gram for methamphetamine, and 2.4 grams for ecstasy. It is important to note that these thresholds don't guarantee non-imprisonment, but rather suggest the possibility of lower sentence or rehabilitation for those possessing or using these below amounts. However, the data reveals that the majority of the cases involve possessions of these lowest drug amounts. For example, cannabis, nearly 40% of the cases involve quantity from 0 to 25 grams, and a substantial more than 31% of the cases involving possessions below the 5-gram personal threshold still lead to imprisonment. For methamphetamine, the striking around 70% of cases involve possession ranging from 0 to 5 grams, with only and with 50% or 51% of cases specifically involving possession or use of up to 1 gram only for below the drug threshold, and those cases are imposed by prison sentences. As we mentioned, Indonesia still actively imposes the death penalty, primarily for drug offenses. While a new penal code intends to force stricter execution protocol, judges continue to hand down death sentence for various amount of drug evidence. And significantly, disparities in judgment still exist in Indonesia. From 2014 to 2023, there are 1,282 judge decisions imposing the death penalty and life imprisonments. Our data indicate a notably increase in these sentences during and after the COVID-19 pandemic. Particularly in 2021, there are 123 decisions, and 2022, there are 130 decisions,
compared in 2022 is only 72 decisions. The pink section of the chart illustrates this yearly increase in the death penalty impositions from 2020 onwards. Courts imposing the death penalty are often located in districts bordering other countries, such as those near Singapore and Malaysia, as well as the capital airport in Jakarta. The most common drug involved in these cases are methamphetamine, followed by a combinations of methamphetamine and ecstasy, and lastly, cannabis. Regarding the nationality of the offenders in death penalty cases, the chart suggests a disproportionate number of foreigners receive the sentence. Reports have highlighted concern about the legal process for foreign nationals facing the death penalty in Indonesia, including the issue of the adequate legal aid, interpreters, and also potential bias in judgment. Some reports indicated that foreign nationals comprise a majority of those on the death row for drug crimes in Indonesia. Regarding the imposition of death penalty and life imprisonment of female drug offenders, the chart indicates the methamphetamine-related cases are the most frequent, followed by the cases involving in a combination of methamphetamine and ecstasy. Consistent with the general court decisions, there was an increase in the death penalty and life imprisonment sentence for female drug offenders during and after COVID-19 pandemic, especially between 2022 and 2020, with the numbers remaining steady in 2023. The majority of these cases originated in Jakarta Airport, followed by borders area with Singapore and Malaysia. The data presented underscore the significant challenges posed by drug-related crime and its punishment in Indonesia. The core of this issue lies in approaches abandoned within Indonesian drug law and policy. A key aspect is the mandatory minimum 4 years imprisonment sentence for a wide range of drug-related activities, including use, possession, and even seeking alternative medicine like cannabis for medical purposes for family members and for those who in need. Notably, Indonesian law does not require law enforcement or prosecutors to differentiate between individuals who use drugs and traffickers regarding intent. Furthermore, while prohibiting drug research for health services, except for law enforcement purposes, Indonesia drug law offenders offers a choice between often inadequate forced rehabilitation for any substance and limited access to the quality harm reduction. The second significant issue is the lack of robust evidence and scientific basis for Indonesian current drug threshold. And as previously discussed, the threshold doesn't appear to effectively reduce prison overcrowding, where drug offenses constitute over 220% of the prison populations compared to the capacity. And the primary challenge is transitioning Indonesian drugs policy for a criminal law framework to one rooted in human rights. This is a significant undertaking as a human rights consideration are largely absent from current Indonesian drug law policy and practices. The prevailing approach in Indonesia war on drugs often employs simplistic and generalized methods. For instance, during the drafting Indonesian drug law debate, discussion and consideration primarily center on law enforcement perspective with limitations understanding among key actors regarding the complexity of drug use, drug offenses, and drug itself. And I'm glad that I'm talk after Melin and also Charity. I think the issue of another challenge in Indonesia, particularly in Asia, is the issue of the drug mules. While in principle, the concept distinct from drug traffickers based on specific criteria, drug mules often face the same severe punishment, including the death penalty or life imprisonments, despite the fact that the actual drug kingpins are rarely prosecuted. And here some recommendation that we propose. Firstly, we advocate the drug law reforms that includes eliminating mandatory minimum sentence, death penalty, and increasing
the utilization of non-punitive alternative focus on health and social interventions. Secondly, we recommend a review of the current drug threshold, and we have proposed several evidence-based indicators and figures aimed to prioritizing public health and minimizing the initial involvement of individuals who use drugs with the law enforcement through revised threshold. Finally, we emphasize the need of some research, scientific evidence, and data to challenge the prevailing war on drugs narrative with particular focus on gender perspective and detrimental consequences of current approaches on children and young people. I end my presentations. Thank you. Looking forward to the fruitful discussion. Gracias, Asmin, por poner de presente una vez más la constante de la ausencia de perspectiva de género y en el caso concreto que nos habla Asmin hoy, también del enfoque de niñez, que finalmente es una ausencia de enfoque y de estándares de derechos humanos. Pasamos y finalizamos con Beatriz, quien nos va a hablar sobre la ley de amnistía en México, sobre mujeres y delitos de drogas. Beatriz es fundadora y directora de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Libertad en México. Es sobreviviente del sistema penitenciario y lucha por los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Ha impulsado el derecho a una menstruación digna y visibilizado la falta de atención en prisiones, abogando por justicia, salud mental y oportunidades laborales y académicas. Bueno, sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos y todes. Fui una mujer encarcelada por delito de drogas, triplemente sentenciada. Les rompí el corazón y la ilusión al Estado por no ser una buena madre, una buena mujer y una buena ciudadana. No solamente me enviaron a una cárcel estatal, sino que me enviaron lejos de la faz de la tierra. Me enviaron a una isla que estaba en el Océano Pacífico, las famosas Islas Marías de México. Fui juzgada sin perspectiva de género, fui lacerada por la sociedad, pero también hubo la peor sentencia que una mujer pueda tener: el olvido y el abandono por un Estado que fue el que le abrió las puertas al crimen organizado en nuestro país. Ellos son los responsables de que nuestro país esté lleno de drogas. ¿Por qué? Porque es dinero, es plata, y entonces el mayor negocio de un sistema penitenciario pues es el miedo. El miedo es ahora lo que más les deja dinero a mi país. Sin embargo, luché muchísimo para que yo pudiera salir de esa isla. No solamente fui encerrada físicamente, sino también fueron encerrados, castigados, lacerados y encadenados mis derechos humanos dentro de una prisión. Porque no era una prisión cualquiera, no había rejas, sino era un campamento de exterminio. Porque así nos trataban. El trato fue degradante, inhumano. Nos querían matar de hambre. Yo pesaba 20 kilos. Tuve una cirugía. Vi como una de mis compañeras con la abstinencia por la droga, no sabíamos cómo ayudarla. Ella se empezó a lacerar su cuerpo, a golpearse en la pared, a arañarse, y lo único que nosotros teníamos en ese momento era el azúcar. Recuerdo que le dábamos frijoles con mermelada, arroz con azúcar, para poder levantar su presión. Las Islas Marías fue totalmente para mí lo peor que yo pude haber vivido en prisión. Pero creo que
al llegar yo ahí en ese lugar, pues entonces que tuve que fortalecerme. Estuve 2 veces para quitarme la vida. Recuerdo que agarré mi sábana y le hacía hartos nudos para que yo me pudiera colgar, porque yo decía que si se rompía esa sábana, pues me iba a golpear, me iba a fracturar y de todos modos ni me iba a morir, ¿no? Entonces recuerdo que me acordé de mi abuelita. Mi abuelita me decía que Dios no se lleva chingaderas al cielo. Entonces, pues, por eso me quedé aquí. Quedé para poder levantar la voz por las que no lo pueden hacer por ellas mismas dentro de prisión. Porque no solamente nos encarcelan, sino que nos callan desde nuestro fondo del corazón. Porque le tenemos miedo a las autoridades. Tenemos miedo a quien vaya a preguntarnos cómo estamos, a derechos humanos. Y yo les quiero decir que hay una institución que se llama Derechos Humanos, pero ni son derechos ni son humanos, porque ni siquiera una queja le llevan seguimiento. Muchas veces nosotras pusimos quejas y yo más que nadie, porque a final de cuentas si yo me iba a morir pues me hubieran fusilado. Pero ahora, desde que salí en el 2016, en el 2019 empecé como a querer cambiar, a ser un agente de cambio para todas mis hermanas, porque dentro de prisión no nos vemos como criminales, no nos vemos como delincuentes, nos vemos como hermanas, porque somos mujeres, porque tenemos los mismos pechos, las mismas piernas, las mismas pompis, unas más grandes, otras más chiquitas, pero somos mujeres. Y tenemos que apoyarnos unas a otras. La hermandad dentro de prisión es una familia enorme. Muchas pensaron que yo ya no iba a regresar a prisión. Sí regresé, porque se los prometí. Les prometí a esas mujeres que yo iba a estar afuera en la calle tomando las calles, porque eso es lo que me obliga a mí el Estado a tomarlas. Y si tengo que quemar al opresor, lo voy a tener que hacer para que nuestras mujeres tengan esta atención dentro de prisión por el uso de drogas. Porque nadie las ha visto cómo se mueren en vida adentro con esta abstención que tienen. De la noche a la mañana las arrancan de su consumo. Mi compañera estaba como coladera en todo el cuerpo. Y lo único que nosotros hicimos era, pues darle el azúcar. Ahora en México tenemos 14,000 mujeres privadas de su libertad. Y más de 2,000 son consumidoras. El Estado no le apuesta a la salud, ni física, ni mental, ni emocional. La mota no mata, la coca rescata. Y eso es lo que deberíamos de poder levantar todas al mismo tiempo la voz para que podamos dar una atención efectiva dentro del sistema penitenciario a nivel mundial, porque nos excluyen de la sociedad. Sí, yo vendía droga, yo la vendía y me declaré culpable. Sin embargo, hay una historia y el motivo por el cual tuve que llegar a tener ese conflicto con la ley. Tuve 2 sentencias. Mi detención fue como una de las grandes capos del mundo. 200 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones en mi casa, un helicóptero, 3 perros tácticos y muchos mirones. Me detuvieron cuando yo mido 1,42 centímetros, peso 45 kilos. No tenía arma. Sin embargo, ahí es donde está el problema con la justicia, porque me vieron vulnerable, porque me vieron pequeña. Pero ahora ya no soy pequeña. Ahora tengo la fortaleza de seguir adelante con mi vida, de poder rescatar a mis compañeras que todavía están encarceladas por políticas de drogas en mi país. Miles de mujeres fueron asesinadas junto con sus familias. Yo lo vi.
Ahora soy una guerrera y lucho por ellas. Mujeres que han fallecido dentro de prisión y no se les da la atención como debe de ser. Salen libres, pero salen en un ataúd libres y es doloroso. Acabo de recibir una sentencia de una compañera, 940 años de prisión, cuando ella ni siquiera cometió el delito. Me lo acaban de decir la semana pasada, le acaban de confirmar su sentencia. Entonces yo espero regresar a mi México para empezar a tomar esas calles, para darle fuego al opresor, para gritarles y decirles que la guerra contra las drogas ha fracasado y que es tiempo de una política basada en compasión, la ciencia y la justicia. Es tiempo de la revolución de las conciencias de nuestros estados, incidir energéticamente en reevaluar las políticas de drogas actuales, dar prioridad en la salud y el bienestar, sobre la represión, buscar alternativas basadas en evidencias científicas y no encarcelando masivamente solo por ser consumidoras o por haber sido vendedoras de drogas. Las mujeres privadas de la libertad y su consumo de drogas es un problema de derechos humanos. La ley de amnistía en nuestro país dice que todas las mujeres que fueron encarceladas por el uso de drogas tendrían la oportunidad de buscar una alternativa, una medida cautelar diferente a prisión. Se aprobó en el 20 de abril del 2020, sin embargo, no ha sido eficaz. Es inexistente la logística y todo lo que conlleva para liberar a nuestras mujeres por el delito de drogas. Mujeres que llevan años sin sentencia, y estamos hablando hasta más de 20 años sin sentencia, que siguen encarceladas. Mujeres que han sido torturadas y obligadas a declararse culpables solamente por estadísticas criminales en nuestro país. Tengo mujeres que fueron quemadas, electrocutadas, mujeres que perdieron en su vientre a sus bebés por la tortura. La chica que tiene 940 años de prisión fue torturada. Su bebé falleció dentro de su vientre con calcinamiento y reventamiento de vísceras por la tortura que recibió. Y lo único que tienen en contra de ella es un audio que dice la víctima que escuchó la voz de una mujer, pero no le dicen sus generales. ¿A ella quién le va a resarcir ese daño? ¿A ella quién le va a regresar ese bebé que falleció dentro de su vientre? ¿Quién los va a sentenciar a las autoridades? Porque abusan de su poder, porque abusan de un poder que es opresor y violento. Y sobre todo, que nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra mujer no es reconocida como víctima. Y debe de ser reconocida como víctima porque forma parte de este planeta, forma parte de nuestra sociedad, forma parte de estas tierras que son de nosotras y de nosotros y de nosotros. A ella nadie la va a ayudar. No sabemos qué más sigue. Con ella llevo 5 años gestionando su libertad porque llevaba 17 años sin sentencia y la acaban de sentenciar el año pasado. Díganme, 940 años, como si le regalaran dulces a un niño. Tiene delincuencia organizada, daños contra la salud, secuestro, extorsión, cuando no hay nadie quien la señale. Y así como muchos casos, muchos tenemos, así están nuestras mujeres dentro de prisión, señaladas. ¿Y saben por qué? Porque ya hemos normalizado el punitivismo y tenemos que erradicarlo desde las investigaciones, desde políticas públicas y sobre todo desde la unión como seres humanos que somos. Este planeta nos pertenece, es de nosotros y nosotros podemos ser agentes de cambio si de verdad quisiéramos ayudar a nuestras mujeres que están encarceladas por el delito de drogas. Es injusto, de verdad es injusto,
lo que se vive dentro. Porque todo el tiempo decimos que están ahí porque nos los merecemos, porque somos criminales, porque somos delincuentes, porque no fuimos madres, buenas madres. No fuimos, no fue eso. Fueron la falta de oportunidades y las muchas necesidades que tenemos como mujeres. Y que eso ha sido nuestra sentencia, el haber nacido como mujer. Los invito y las invito y les invito a que hagamos una sinergia para que trabajemos en conjunto y podamos ya eliminar la discriminación y el estigma de nuestras mujeres que están privadas de la libertad. Y como siempre lo digo yo, lo que no se cuenta no existe y tenemos que decirlo fuerte y claro, que todas las mujeres del sistema penitenciario no dejan de ser seres humanos y merecen vivir con dignidad. Muchísimas gracias. Con qué cerrar después de esto, ¿no? Beatriz, gracias. No eres pequeña, eres una guerrera. Y en nombre de todas las personas que estamos aquí, te digo gracias por estar aquí. Vamos a tomar 3 preguntas, no tenemos tanto tiempo. Les pido el favor de solamente presentarse y hacer pregunta, no comentario, no ponencia. Levante la mano a quien tenga alguna inquietud. Angélica, ¿alguien más atrás? Hola, muchas gracias por la mesa. Y la mayoría de mis preguntas son para Charity, perdón, porque encontré como mucha similitud con la situación en México. Y entonces tengo como preguntas específicas. Una es si estas vendedoras de drogas trabajaban de manera independiente o si estaban vinculadas a grupos criminales. Y si encontraste diferencias entre unas y otras. La segunda es, y pues quizá algunas pueden comentar, ¿qué tanto la venta de drogas en los últimos años se han encontrado como un cambio en el ejercicio de violencia? O sea, ¿qué tanto ahora la venta de drogas supone también como un trabajo de violencia por parte de las mujeres? Y también para Charity. Si tus mujeres si también eran usuarias de sustancias, ¿no? O qué papel jugaba, si alguno, ¿no? El uso de sustancias en el paso a la venta y como a la estructura criminal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Marín. Vengo de Medellín, la Corporación Surgir. La pregunta que tengo va dirigida a todas, a la que quiera responder. Cuando hablamos de enfoque de género, empezamos a dirigir la atención inmediatamente a mujeres, población trans. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo abordamos el acompañamiento a hombres cis con un enfoque de género cuando el discurso es dominado por hombres? Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Cardona de la Corporación Mujeres Libres. Y así como Betty habla de la ley de amnistía en México, quisiera saber si hay avances en otros países sobre alternativas al encarcelamiento para mujeres. So for the women that I spoke to, most of them work independently, which was quite interesting. And it's interesting because Cape Town is known as the gang central. It's like a mini Mexico, actually. So lots of gangs. I think there's
could be over 100 gangs in in very small, compact places. So most of the women work independently. A few of them just went to a music festival, saw that psychedelics were a thing, and decided to fill that market. The elderly women, it's pretty much the same thing. They're not associated to any gangs, but they do collect the drugs from somewhere. I don't know where it is. They were not able to tell me, but they have no association to any criminal networks. I didn't hear anything about, and this is the thing, the narrative that we usually hear is that the women get into drug selling because they were abused when they were young, or they experience violence now as female drug sellers, but none of them express that they have experienced any violence. If anything, very few of them had any contact with police at all. It's stereotypical. The police don't assume that women actually sell. So most of them did not have any contact with police. They've never had any encounters where they were arrested for drug selling. And then none of them were users. So they didn't graduate to selling. All of them just made the executive decision to become drug sellers. On alternatives to incarceration for women, so currently in South Africa, I don't know if I can call it alternatives to incarceration, but they are starting to explore it. So for example, including harm reduction services in female prisons, but trying to move the services away from the prison setting, but more outside, so that when women do come out, they still have access to these harm reduction services. But there are discussions around alternatives to incarceration, and now the discussions are also starting to be led by traditional leaders within rural communities, because they are seeing that a lot of the young people are ending up in prison, and it's not good. I mean, it's not great. So they are starting to explore alternatives to incarceration for sure. With the women one, it started, I think, in 2018. So it's progressing, but now they want to look at alternatives to incarceration for drug-related offenses altogether, minor drug-related offenses. Yeah. Yo tomo primero la pregunta de alternativas al encarcelamiento. Contarles que hace 2 años se aprobó en Colombia una ley que se llama la Ley de Utilidad Pública. El presidente de la época la objetó por inconstitucionalidad y estuvo en un proceso en la Corte Constitucional un poco largo, pero finalmente la Corte ratificó que la ley era constitucional y se aprobó. La ley lo que permite es que para ciertos delitos, es un listado de delitos, o para cualquier mujer que tenga una condena menor a 8 años, la pena se puede cumplir por fuera de prisión si se cumple con ciertos criterios. El primero es demostrar que el delito se cometió en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica. El segundo es que tiene que demostrar que es mujer cabeza de hogar, no necesariamente madre, sino que tenía personas a cargo que dependían de ella. Y pues el tercero, que esté en el listado de los 3 delitos. Estimamos que hay alrededor de 2.000 mujeres de las 6.000 que están privadas de libertad que se podrían beneficiar de la ley, pero a 2 años de su aprobación se han liberado alrededor de 120 en todo el país. Estamos viendo que hay resistencias de muchos jueces. Primero, hay una debilidad en cómo presentan las solicitudes a los jueces, porque tienen que presentar precisamente la documentación para aprobar estas categorías que estaban vulnerables socioeconómicamente, y cómo se determina eso y cómo los jueces aprueban o no que sí eso era. Y también la categoría de madre cabeza de hogar, con unas tensiones fuertes alrededor de el tema del cuidado, porque por ejemplo algunos jueces están diciendo, bueno, si los hijos ahora están al cuidado de la abuela, entonces usted no tiene por qué salir. Entonces estamos viendo como esos casos. Ese es el modelo que tenemos en Colombia ahora, pero en el momento creo que la necesidad más fuerte es encontrar mayores precedentes para que los jueces, sobre todo en Bogotá, que es donde menos han aplicado la ley y donde la mayoría de las mujeres están, pues empiecen a aplicar la ley como debe ser. Donde más la han aplicado es en una ciudad que en Medellín, de donde preguntabas tú. Y a la pregunta sobre acompañamiento a hombres cis, pues no es un tema que nosotros hayamos trabajado, pero quería contestar con una anécdota, aprovechando que está Grecia acá de Cúcuta. Una anécdota que a mí no me abandona, y es, una vez visitamos el hospital mental de Cúcuta, donde está el programa de mantenimiento con metadona, y había un aviso grandísimo a la entrada por ahí de este tamaño, como con las reglas del lugar, y entre las reglas del lugar decía prohibido entrar con escotes profundos o con faldas cortas. Y entonces le preguntamos a la coordinadora del programa por qué era eso, y me dice, es que no hay que distraer a los hombres de su proceso, pobrecitos, no los distraigan.
Entonces creo que sí hay estructuras que están cuidando el proceso de los hombres y por eso quizás no me estoy enfocando en eso. Pero no que esté bien, o sea, creo que tampoco lo que había en el hospital mental está bien. No era un buen servicio tampoco, pero quería compartir esa anécdota. Tal vez solamente, o sea, comentar sobre esta pregunta. O sea, lo que quería mencionar es que, por ejemplo, cuando en el movimiento abolicionista hemos empezado a tener este enfoque de género, primero hay que tomar en cuenta que mujeres representan entre un 0 a 5% de personas condenadas a muerte en el mundo, pero que sí empezar a tener esta perspectiva de género generó cambios en la manera en la cual el movimiento abolicionista empezó a reflexionar, incluyendo sobre la población de hombres, que es la mayoría parte de las personas en death row, no sé cómo se dice en español. Sí. Sí. Y esto como, pues, teniendo en cuenta una perspectiva interseccional, o sea, también aplicar estas lentes de reflexionar en quiénes son estos hombres, o sea, de que, o sea, muy a menudo los hombres que están condenados a muerte son hombres pobres, que tienen discapacidades, que han vivido también algunos traumas. O sea, es también aplicar estas lentes interseccionales a la población, o sea, general, cual que sea el género. Así que, o sea, no sé si eso es una respuesta, pero más bien un testimonio de un poco cuál fue el impacto de traer esta perspectiva interseccional de género a una población pues, general. Yeah, I just want to echo what Melin already mentions, that when we use the gender approaches, I think it give us ability to see the marginalization and vulnerability of any kind and any persons that involved in the drug trades or drug use. And agree with Melanie about the intersectionality, because the gender approaches need us to see broader what the cause of people who are involved in the drug market or in the drug use. And I think the second question is about the alternative to incarcerations. In Indonesia, we don't have an alternative to incarcerations. The choice is whether you will be incarcerated because you possess certain amount of drugs, or you are being forced rehab with any kind of methods and any kind of providers that judge impose you to do so. And in the rehab imposement sentence is also being like a bonus. It's lucky if someone can go to the rehab and proper rehab centers instead of to the prisons. So that's why I think we gather here to promote the alternative incarcerations. Thank you. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Gracias a estas increíbles 5 mujeres y un aplauso para despedirlas. Gracias.